Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El sucesor de Olofin. En este camino nace la práctica de marcar la cruz en la concha de caurí de cada uno de los Risa y de colocar las cabezas de las Adie, gallinas, con Runmila. El secreto de este camino es hacer Evo, ofrenda ritual, utilizando los huesos de los animales ofrecidos al santo, espíritu, y luego preparar Sanyin, una mezcla espiritual con hierbas y huesos. Patak, historia. Cuando Olofin era rey de los Risa, decidió ver quién entre ellos podría reemplazarlo, ya que estaba viejo y enfermo. Reunió a todos los Risa y les informó que los enviaría de viaje, y que aquel que recibiera más honores se convertiría en el nuevo rey. Todos se vistieron con sus mejores galas, oro y diamantes, excepto el adivino de esa tierra, que era Semeji. Él vivía en la pobreza y vestía harapos. Llevaba como equipaje solamente un saco. Realizó Osode, una adivinación general. Vio su signo e hizo Evo con 2 gallinas blancas, Adie Dundun, que ofreció a su Ifa, guardando sus orí, cabezas, en el saco. El grupo partió, y durante su peregrinación llegaron a Ketú. Allí fueron honrados y servidos con gallos, gallinas de Guinea, palomas, chivos, carneros y chivas. En estos grandes banquetes, los Risa tomaron para sí las mejores partes y dejaron a Semeji solamente las cabezas, patas y puntas de las alas. Él aceptó su destino con humildad, añadió esos restos y huesos a su saco y continuó. Cuando salieron de Ketú, el grupo viajó a la tierra de Eguadó, donde la gente era marinera y solo comía pescado. Todos comieron pargos, guabinas, anguilas y viajacas, tipos de peces. Nuevamente, Semeji recogió solo las cabezas, aletas, colas y espinas del festín, y las guardó en su saco. En cada tierra que visitaron, él continuó recogiendo solo las sobras. Cuando regresaron del viaje, se presentaron ante Olofin. Cada Risa contó sus historias de recepciones y banquetes. Semeji dijo poco, sin mencionar que había sido humillado ni que solo le habían dado restos. Entonces Olofin preguntó, ¿qué pruebas me traen de todo lo que han contado? Los Risa no pudieron aportar ninguna prueba, pero Semeji abrió su saco y dejó caer ante Olofin las cabezas, patas, aletas, colas y huesos de todos los animales y peces, demostrando así la verdad de sus palabras. Olofin llamó a Semeji para que subiera solo al trono, lo cubrió con corí, tela sagrada, y marfil, y declaró, «Este es quien me sucederá. Todos los demás Risa les serán sumisos y harán lo que él les ordene. Además, desde hoy en adelante, entre sus comidas rituales, deberán incluir las cabezas, patas y puntas de las alas de todas las aves que coman. Y en sus secretos espirituales, deberán incluir los huesos de la garganta del coco mifuye, animales de 4 patas que dicen la verdad, como testimonio de esta declaración.